768, Sanabria y Pedro Morán. El barrio que, como decíamos al comienzo, todavía no sale del asombro con esta tragedia que han vivido Graciela y Demetrio, así se llamaban los dueños de esta casa, que recibieron hace unos días a su hijo que venía de Italia, su hijo Andrés, que venía de Italia con su mujer Marí y sus dos chiquitos, sus dos hijos, Eloísa, de 4 años, que lamentablemente falleció en el día de ayer, y Milk, que es el chiquito de casi 3 años que fue rescatado por la gente de bomberos y de SAME y que ahora está en el hospital Gutiérrez. Aparentemente estaría fuera de peligro el chiquito. Como contaba Sol hace un ratito, todo comenzó con el llamado de una vecina, porque, claro, imagínate, viene de la familia de Italia y por supuesto la familia que está aquí en la Argentina se reúne, están con la gente que viene de viaje y demás, y al día siguiente dice, bueno, te llamo mañana, seguimos y vamos a pasear, vamos a hacer otro paseo y demás. Empiezan a llamar y ahí se dan cuenta que nadie contestaba, ni Graciela, ni Demetrio, ni Andrés, ni Marí. Entonces allí es cuando viene aquí uno de los familiares y, como decía Sol, abre la puerta y apenas abre la puerta termina desvanecida justamente por el monóxido de carbono, este gas que, bueno, es inoloro, es obviamente insípido, es incoloro y que por supuesto nadie puede detectarlo. Al principio se pensó que era un escape de gas, pero finalmente se pudo determinar que en realidad el culpable es el asesino misterioso, así se lo llama al gas, al monóxido de carbono que ha terminado con la vida de esta familia. Llega una vecina, ve la puerta abierta, llama al 911 y allí es cuando llega el SAME con 10 ambulancias para asistir a esta familia que lamentablemente en cuanto abren la puerta se dan cuenta que estaban todos Vos nos estás mostrando allí una casa realmente de clase media, media alta, una casa alta, te diría yo, sí. Realmente que suponemos tiene instalaciones de calefacción con gas natural, tiro ¿no? balanceado, decís vos, claro. Con salida exterior. Digo, nos preguntamos qué falló acá, ¿no? Porque habitualmente esas calefacciones funcionan bien. Lo que no es tiene rarísimo. y que confirma el SAME, Flor, es 2 termotanques, un calefón y una caldera, y que podría justamente haber sido la acumulación de monóxido de carbono en alguno de estos artefactos que no se confirmó todavía. Pero esto es lo que tenía la casa. Termotanque, caldera. 2 termotanques, un calefón, una caldera. Bueno, hay que ver si tanto el termotanque como el calefón tenían salida exterior. La caldera, seguro que sí. Porque las calderas, estas calderas que son... generalmente tienen encendido eléctrico, ¿no? Funcionan a gas, tienen como losa radiante o radiadores, tienen como una salida exterior, eso seguro. Hay que ver el calefón, qué pasaba con la salida del calefón y del termotanque. Resulta extraño este tipo de incidentes cuando vos tenés instalaciones modernas o tenés instalaciones realmente costosas, ¿no? Pero fíjense ustedes que el asesino silencioso, que es el monóxido, no distingue realidad social. Nada. Digo, es increíble, increíble. Es una casa muy, muy grande y por lo que sé también, Mariano, es que Demetrio era profesor de matemática, que ha recibido a muchos alumnos en esa casa. Por eso algunos cuentan las dimensiones que tenía dimensiones de la casa. Exactamente esa casa para además calefaccionarlos, ¿no? Sol, Flor, perdón, vamos a ver si podemos hablar con algún vecino en algún momento. No, está bien, es temprano, quizás hay poco movimiento también, es muy temprano. No, todavía la gente se está levantando a las 7:25 de este miércoles. Sí, no, es un barrio muy, muy tranquilo, Mariano. Hasta el momento no ha salido nadie. Un solo vecino que salió directamente desde uno de los garages de una casa vecina y salió en su auto, ¿no? Fue la única persona que vimos. Y imagino que debe haber sido una noche larga para los vecinos también, de impacto, ¿no? Por la noticia. Florencia, quédate porque vamos a seguir con el tema nosotros acá desde el estudio. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Dale, y repasando, Sol, un poco las recomendaciones, ¿no? Sí, también, por supuesto. ¿No? Lo que decíamos, que al principio pensaron que era gas, no eran gas, lo descartaron, monóxido de carbono, y vamos a ver justamente las diferencias también entre ellos. El gas tiene olor fuerte, se detecta fácilmente, el monóxido no tiene olor, color ni sabor. El gas puede explotar y el monóxido intoxica en silencio, que es lo que pasó en particular con esta familia. Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta siempre el tema de controlar todos los años, ¿no?
Tenemos la presencia de un médico con nosotros, ¿no? Antes vamos a chequear esta Sí, información y la vamos a ir actualizando, por supuesto, porque hasta ayer habían 444 casos de intoxicación en 2015. Es una cifra muy alta, está superando el 2024 ya con el 75% más. Este año entonces casi 500, ¿no? Porque la realidad es que vamos a ir actualizando los números con la cantidad de personas y casos que hubo en esta madrugada. Sumamos, Sol, a Mariano Díaz, que es toxicólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen Bien, día. bien, acá lo vemos a través del Zoom. Bueno, una tragedia, ¿no? Que se puede evitar. Sí, estamos frente a un hecho lamentable que a nosotros los toxicólogos siempre nos sorprende y nos angustia, ¿no? Porque es familias y gente que se ve perjudicada por esto, por las características que hacen del monóxido de carbono. Esto, como mencionaban ustedes, el asesino silencioso, porque se va difundiendo, y estos conceptos erróneos que uno tiene de hay olor a monóxido, y eso no es monóxido de carbono, eso, Claro. el olor que uno percibe con sustancias sulfuradas que se le incorpora al gas natural, eso no es monóxido de carbono. Como ustedes recién mencionaban, tiene esta cuestión perversa de no tener olor, no se ve, no se siente y te va durmiendo de a poquito. ¿Y el olor te Siempre despierta? En el caso del No. gas o el humo, por ejemplo, ¿te despiertan? Sí, pero en realidad lo que va haciendo el monóxido, para no corrernos, el monóxido te va durmiendo y el primer síntoma que uno siente es el dolor de cabeza. Hay el típico contexto que vemos cuando estamos calefaccionando nuestros lugares, es que empezamos a sentir debilidad, dolor de cabeza, empieza a afectar una persona, después otra y otra, y empieza a desvanecerse, uno y otro. Son hechos dramáticos. Y otro concepto que vemos, el calefón. El calefón produce una gran combustión, es un gran generador de monóxido de carbono. Por Claro. eso está prohibido dentro de los baños. ¿Sí? Ese concepto hay que aclararlo, porque está prohibido dentro de los baños, ¿sí? Y genera gran monóxido. En el Siempre caso, hay que- sí. Siempre hay que revisar, seguramente habría tal vez alguna, no conozco bien cómo era el tema técnico, pero siempre hay que revisar la salida al exterior de los tiros balanceados, que muchas veces cuando viene el verano, ¿qué hacemos? Tapamos el caño que va afuera con trapos para que no entren las cucarachas y después nos olvidamos. Entonces el monóxido se concentra dentro de los espacios, empieza a crecer su concentración, ¿sí? Y empieza a involucrar uno y otro y otro y otro. Prendemos las hornallas, prendemos los braseros. Los braseros, ¿sí? En todo el centro de toxicología, los braseros es cualquier artefacto que puede ser una llanta, le prendemos brasas y lo dejamos adentro. Y ahí mismo empezamos con los síntomas. Que lo típico sucede a la hora de comer. ¿Qué pasa a la noche? 9 de la noche, estamos todos cenando, prendemos las 4 hornallas, prendemos tal vez el horno, y ahí empieza a sentirse uno mal, otro y otro, y pensamos que es una intoxicación alimentaria. Y en realidad es el monóxido que está concentrándose dentro del ambiente. Entonces, Claro, dentro de un ambiente cerrado, pero si en algún caso yo tengo todo eso prendido, la calefacción como vos decís, y siempre una ventana abierta, o tengo que tener las ventanas abiertas de cada una de las habitaciones, por ejemplo, ¿esto ocurriría? sí, si uno tiene abierto por lo menos, como siempre decimos, 5 centímetros, 5 la centímetros. ventana, se corren menos riesgos. Pero además, esto que vos mencionás, tiene otra característica el monóxido. Siempre tiende a ascender. Si vos tenés una casa alta, Por eso siempre yo decía lo de la casa visual. Siempre si está, es el de arriba. El que está en una cama cucheta, el que más intoxica es el de arriba. ¿Sí? Claro. Esto es otra característica que lo hace más tal vez perverso. ¿Sí? No se detecta, uno empieza a ver, piensa que es una intoxicación alimentaria, nos mareamos, ¿no es cierto? Y esto de la ventana abierta es fundamental. No solamente por el monóxido, sino por el tema respiratorio que estamos ahora viviendo en todos los centros de salud, ¿no? Donde hay infecciones, bronquiolitis. Sí. Y es importantísimo, ¿no? Revisar todos los artefactos. Y recuerden que esto es un tóxico sistémico. ¿Qué significa esto? Que se distribuye por todo el organismo, pero hay 2 órganos fundamentales. El sistema nervioso central, donde puede dejar secuelas, y el corazón, ¿sí? Claro. Que puede dar infartos. Claro. En el cerebro, convulsiones, coma, ¿sí? Por eso, siempre que uno tiene intoxicación, comunicarse con los centros de toxicología, que estamos las 24 horas. Ya sea en el Mariano, hospital.
Mariano, ¿y qué complicado. pasa con las rejillas estas que tienen reglamentaria las cocinas, ¿no? O los lugares donde vos tenés los artefactos. Con esas rejillas reglamentarias que son blanquitas, vieron que están Sí. en un vidrio o en la pared, ¿no alcanza para ventilar? Bien, buena pregunta. Muchas veces estas rejillas se colocan, no donde tiene que estar arriba por las características que les decía, las colocan abajo, ¿sí? Y el monóxido tiende a subir, ¿no es cierto? Ese es el tema. En otras épocas, donde están esas puertas gigantes, ¿no? Donde teníamos las casas antiguas, era menos frecuente porque el monóxido ascendía. ¿Se acuerdan de esas puertas antiguas? Bueno, Sí. entonces el monóxido empieza a salir por ahí, por eso era menos frecuente. Estas rejillas tienen que estar siempre en un lugar, siempre arriba, ¿sí? Eso es fundamental. Doctor, Verónica Rosales lo saluda. ¿Funcionan los detectores de monóxido de carbono? Digo, ¿pueden ser una opción para salvar vidas? A ver, no me está escuchando el doctor. Es una buena pregunta porque están en el mercado, Exacto. ¿no? Sí. Y hay de No, están todos en los el mercado. precios, digo, aquí hay Claro, que tener en cuenta. claro. Bueno, a ver, volvemos al móvil de Florencia Guío. Lo que decía recién el doctor Mariano Díaz, la planta alta, clave en esto, Florencia, para el tema de la intoxicación, ¿no? Aparentemente sí, Mariano. Lo que se sabe hasta el momento es que las pericias se estarían haciendo sobre la caldera y también sobre el termotanque, que Claro. era justamente lo que utilizaban aquí en esta casa. Era el primer encuentro que tenían los familiares que venían desde Italia. Habían traído al bebito, a Milk, así se llama el nene, para que lo conocieran sus abuelos, ¿no? Y miren cómo ha terminado lamentablemente esta historia. No, un Una drama tragedia. por donde lo miremos, de todos los Tremendo, costados. tremendo. Una información realmente impactante, tremenda, no, muy triste, pero muy triste, porque además son cuestiones que se podrían haber evitado. Total, total. Porque, a ver, nosotros en las pantallas de televisión, en los noticieros, hace años que uno viene machacando con este tipo de recomendaciones. Mariano, recordemos la tragedia también de Naidenov, del senador, No, ni ¿recordás? hablar de, En claro, de en Petkov Formosa. Naidenov, claro. Sí, claro. y el otro caso que me acuerdo también, muy mediático, el de María Fernanda Callejón, que hace También. unos años se salvó, ella decía que se habían sentido mal, con náuseas, dolor de cabeza, no entendía qué había pasado, habían instalado un calefón también 2 días antes, y ese calefón es el que había fallado. En la familia Ventura también, los hijos También. de Ventura también tuvieron un inconveniente con una fuga también de gas o de monóxido de carbono. Digo, ha habido casos mediáticos, muy bien que lo resaltas, como para generar conciencia. Exacto. A veces el caso mediático, que también es dramático, termina generando, ¿no? Esto de la información, esto por ejemplo que investigó Sol, ¿no? De poner otra vez en pantalla, a pesar de que una y mil veces contamos estas recomendaciones, para que la gente lo entienda, ¿no? Está nuevamente el doctor Mariano Díaz. Verónica, le habías preguntado algo. Sí, le había preguntado por los detectores de monóxido de carbono, digo, si son útiles, si hay que prestar atención a alguno en particular, digo, porque en el mercado hay varios de distintos precios. ¿Esto sirve? ¿Esto se puede alertar? Sí, perfectamente. Los detectores de monóxido, a mi criterio, son artefactos que deberían estar en los espacios públicos, en escuelas, ¿no es cierto? Bien. Oficinas públicas. ¿Por qué? Porque, a ver, fundamentalmente hay personas muy vulnerables, como son los chicos, ¿sí? Los ancianos, las embarazadas. Y son los más perjudicados, siempre, por distintas cuestiones. El chico porque tiene mayor superficie corporal, mayor frecuencia respiratoria, los ancianos por sus características, las embarazadas porque tienen algo que se llama la hemoglobina fetal, que favorece la intoxicación del bebé con repercusiones muy fuertes en el bebé, ¿sí? Entonces es importantísimo que al día de hoy haya detectores de monóxido de carbono, ¿sí? Más las Claro. ventilaciones, las revisiones permanentes. Y otra cosa que hay que destacar, a ver, no divide clases sociales de monóxido de carbono. Nosotros en los centros de toxicología vemos intoxicados por, digamos, en clase baja y en clase alta. Uno puede ir a un country, coloca un hermoso hogar, ¿no es cierto? Y si la salida al exterior, o sea, donde sale el monóxido, está deteriorado, no hay una ventilación coherente, también se intoxica. Entonces, esto también hay que destacarlo. No divide clases sociales, ¿no? Afecta a todos por igual, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, doctor, ¿qué recomienda usted hacer todos los años? Es decir, volvamos, recapitulemos esta información para que la gente se informe y evitemos estos males, ¿no? Bien.
Primero, estos casos aumentan generalmente a partir de junio, acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? Todos los años hay que revisar con un gasista matriculado la salida al exterior, porque apenas viene el primer frío, la gente que hace prende en situaciones o en formas bastante que son precarias, lo primero que tiene para calefaccionar y lo coloca, sin salir al exterior, prende las hornallas, ¿sí? Que en realidad uno no lo recomienda las hornallas y los hornos. Revisar, dejar 5 centímetros abiertas la ventana, ¿sí? Eso es fundamental. En lo posible acceder a tener un detector de monóxido en los hogares y más en los espacios públicos, ¿sí? Siempre tener un teléfono de un centro de toxicología para un control. Si uno tiene, si está intoxicado, lo que hay que hacer es inmediatamente es abrir la ventana, ¿no es cierto?, llamar a un centro de salud, porque ¿cuál es el tratamiento? Es el oxígeno. El oxígeno corre, ¿sí? El oxígeno y lo desplaza de esto que hace unirse a la hemoglobina y el paciente empieza a recobrar. Después hacerle una oxigenación con máscara y hacerle un electrocardiograma para ver si no hay alguna afectación a nivel cardiológico y otros estudios más. Porque esto puede traer consecuencias a posterior, ¿no? Puede traer estas cuestiones, el parkinsonismo, deterioros cognitivos. Esto se ve después, en la consecuencia después posterior del paciente intoxicado con monóxido de carbono. Por eso esto que estamos haciendo, la prevención, ¿sí? Es fundamental informar. Al monóxido se lo combate con información, ¿sí? Esto que estamos haciendo, conocer que cuando hay menos de 10 grados, los casos aumentan en todos los centros de toxicología, tal vez así que en el boletín epidemiológico del Ministerio tenemos ya más 444 casos reportados. Pero esto hay que duplicarlo, porque muchas veces no es registrado y no se conoce el monóxido. Uno piensa, uy, se desmayó uno, se desmayó el otro. Yo calculo que por mí ya habrá 1000 casos, ¿sí? Claro, de intoxicados lo que va. Porque uno no sabe, uy, no sé, le pasó esto, se desmayó, fue la comida, y uno no le diagnostica a veces porque no lo conoce. Y hay que investigar fundamentalmente la fuente. ¿Cuál es la fuente? Lo que produce el monóxido, ya sea la calefacción, el tiro balanceado, el brasero, ¿sí? Y esto sacar este mito que afecta a los pobres, no, afecta a todas las clases sociales. Y les agradezco mucho, bueno, esta posibilidad de poder aclarar y el lamentable episodio de esto de la familia realmente que nos las estufas todos, eléctricas, ¿no? Las estufas eléctricas estas de tubo, no los cuarzos, que se llaman cuarzo, no sé, tienen varios nombres. ¿Generan también el consumo de oxígeno o un caloventor, por ejemplo? Digo, ¿hay que tener cuidado con eso también? No, esta hay que tener cuidado que no se prenda fuego, ¿no? El fuego, bueno, hay. El fuego. Esto no. Pero no consume oxígeno si lo tenés en un ambiente cerrado, por ejemplo, estas estufas de tubo, ¿no? A uno lo puede sofocar el calor que está ambiental, pero no es que genera monóxido de carbono, ¿sí? Tampoco los iniciados. Siempre que uno prenda fuego sería la cuestión, para que uno se haga el fuego, noción de claro. Las pantallas que antes veíamos en los colegios, esas pantallas rectangulares, no tienen que estar más. Y esas pantallas de garrafa. Las garraferas, tipo garrafera. Ponían arriba. Claro, pero también vienen las estufas garraferas que tienen esa pantalla, ¿no? Las que están. Nosotros tenemos, a ver, dos cosas. Una cosa es la intoxicación con gases, ¿no? Gases hidrocarburos, y otra cosa es el monóxido. Si hay combustión, ahí hay monóxido. Por eso uno siempre trata de no incluirlas dentro de los espacios donde hay gente o chicos, ¿no? Como había en otros tiempos. ¿Sí? Y no solamente por esto, vemos intoxicados con monóxido cuando hay desabastecimiento de luz, ¿no? Por ejemplo, grupos electrógenos. Ahí también hay combustión y también involucra a un número enorme de personas cuando hay este tipo de intoxicación, ¿no? Claro. Estaba pensando, usted hablaba del grupo electrógeno, estoy pensando que muchas veces hay gente que a lo mejor se queda dormida en el auto, en el garage, con el auto encendido. Eso también es un foco muy peligroso porque el humo que genera el caño de escape ingresa por la calefacción también, ¿no? Claro, eso sucede muchísimo, muy bueno también. Acá no hay tanto, pero en la parte de la Patagonia hay muchísimo, donde calentar el coche, dejamos encendido dentro del garage, ¿no es cierto? Y ahí empieza a haber combustión, ¿sí? Se genera monóxido de carbono. En otros países, Canadá, las muertes por monóxido es muy frecuente, no de esta forma como usted menciona. Acá no tanto, más en la parte de la Patagonia, donde el frío es más intenso. Acá lo más habitual, la fuente más habitual es el brasero, acá en Argentina, en Buenos Aires, es el brasero,